Muy buenos días, yo soy Salvador Sebastián Rafael Pérez y a continuación presentaré el proceso spinning o forma contorno, un proceso por el cual se obtienen un gran número de piezas metálicas. Les hablaré de las generalidades del proceso, hablaremos de las ventajas que tiene aplicar este mismo, los materiales que son los más adecuados para ser utilizados y las piezas que se obtienen. El spinning es un proceso por el cual un disco o un tubo de metal es rotado a una alta velocidad y deformado para obtener una pieza con un eje de simetría axial. Este proceso se puede realizar a mano o con el uso de un torno controlado numéricamente por computadora, que ofrece una gran capacidad de producción y precisión. El spinning o forma contorno no implica remover parte del material, sino de deformar una hoja de metal sobre una forma ya existente, de forma que se obtienen piezas simétricas huecas, lo que permite a este método tener un amplio rango de aplicaciones. El proceso consiste en que el metal es montado sobre un bloque con la forma que se desea obtener. El metal es sostenido por el contrapunto del torno, que suele tener una almohadilla de presión para evitar que se lastime el metal, y es sostenido con la ayuda del otro extremo del torno. Entonces, el bloque y la pieza empiezan a girar a altas velocidades, mientras que una herramienta rotativa es la que ejerce presión sobre el metal para que vaya tomando la forma del torno hasta alcanzar un diámetro final. Descompuesto en pasos, el proceso consiste en la carga de la lámina circular del metal sobre el torno, que es sostenida por el contrapunto, y una pequeña herramienta que ayudará al final a retirar el diámetro sobrante de la pieza y así conseguir una pieza hueca por ambos extremos. La parte 2 consiste en empezar a girar tanto el torno como la pieza, mientras que se aplica presión con ayuda de la herramienta rotativa, hasta adquirir la forma final. A continuación se presenta un video de cómo se realiza el proceso, en este caso de forma manual, puesto que la herramienta giratoria se va a manipular por un operador. Observamos cómo se colocó la pieza circular sobre el torno, de tal forma que es sostenido por el molde o el dado de la pieza que se desea obtener, y por el otro extremo con una almohadilla sujeta al contrapunto, de tal forma que se evita la deformación por la parte superior del metal. Vemos cómo es sostenida la herramienta giratoria con ayuda de un soporte, de tal forma que no haya problemas por la manipulación del operador. Una vez se alcanzaron las dimensiones adecuadas, se desmonta el torno, además de que mientras aún gira, se corta la parte superior para obtener la pieza hueca. Pronto caerá. Y ahí está, justo antes de desmoldearla, con ayuda del giro es que se recorta de forma precisa el diámetro sobrante y se obtiene la pieza deseada. Se pueden obtener un gran número de piezas por este proceso, de características que sean esféricas, que tengan huecos y que tengan geometría axial. No necesariamente cumplen con estas características, pero son las más distintivas. Por ejemplo, se pueden obtener esferas por este proceso que no cuentan con ningún hueco. Se pueden obtener tapas, tazones que cuentan con un hueco y además tienen una diferencia de los diámetros muy chica. Por otro lado, se pueden obtener tolvas que tienen una considerable diferencia entre los radios y piezas más complejas, como pueden ser las tapas para las máquinas del vacío. Por este método se obtienen una gran cantidad de piezas comerciales para todo tipo de industrias, como puede ser la industria aeronáutica, por la cual se pueden obtener las piezas cónicas de los cohetes o de las turbinas de los aviones. Se pueden obtener para la vida más cotidiana tanques de gas, utensilios de cocina como sartenes o ollas, y la campana de los instrumentos de latón, como las tubas a los trompetas, la parte del pabellón que amplifica el sonido, y botes de basura cilíndricos, la parte reflectora de las lámparas y una vez más urnas. Los materiales que son susceptibles a ser tratados por este proceso son aquellos metales dúctiles como el acero inoxidable,
el latón, el cobre, el aluminio, el titanio, entre otros, además de las aleaciones de estos mismos. Algunas propiedades que se deben considerar para que se dé de forma correcta el proceso es considerar que la dureza no aumente mucho, pues esta ocasiona que el herramiental se vea dañado. Además aumenta la resistencia que pone la pieza a dar el giro. La ductilidad de esta propiedad depende del estiramiento de la pieza, así como una baja ductilidad ocasiona el aumento de tensiones que terminan en fracturas durante el proceso. La resistencia a la tensión debe ser controlada, puesto que una gran resistencia a la tensión requiere de mayor fuerza para formar la pieza durante el giro, lo que requiere una mayor potencia por parte del torno. También se debe considerar que grandes tensiones internas ocasionan que el material rebote y afecte la precisión dimensional y del proceso en general. Este problema es especialmente claro en aceros inoxidables y en aleaciones de titanio. Algunas ventajas que se deben considerar de este proceso son la flexibilidad de este mismo, puesto que los parámetros de operación y la geometría de las piezas se pueden alterar con facilidad, además de que se pueden obtener piezas de todo tipo de dimensiones. El costo de este proceso, a diferencia de otros procesos de conformado o de la propia fundición, son mucho más bajos debido a que el herramental, el proceso y los costos de producción son bajos. También se debe considerar que de estas piezas se puede obtener componentes de una gran vida útil debido al endurecimiento que ésta obtiene durante el proceso por las deformaciones constantes. También durante el proceso se tiene un bajo desperdicio del material, ya que como se vio solamente se recorta una pequeña parte de este mismo, sin posteriores necesidades de maquinado ni nada por el estilo. También se obtienen piezas completas sin necesidades de costuras o de otras alteraciones como en los tanques de CO2, que esto permite que el material obtenga una gran resistencia a las presiones que ejerce el propio tanque. Finalmente quiero comentarles que una desventaja a tomar en cuenta del proceso es que si la pieza durante este se abolla o sufre alguna fractura, la pieza se desecha completamente ya que no sale rentable el repararla. Finalmente les presento la bibliografía de donde obtuve la información y me despido. Muchas gracias por su atención, espero que le hayan entendido.